con la frente marchita, no con la frente marchita, pero volvió Gaby Ventura. Bien. Más larga, estamos acá. Sí. Estamos acá. Lo veo impecable, lo veo Renovado. renovado. Bueno, Bien sus vacaciones. Sí. No entremos en detalle. No entremos en detalle. Bien, Una digamos, licencia medio y por medio, salud, claro. se tiraron Sí, un poquito, sí, pero estamos bien. Pero Estamos lo importante bien, es que estás bien. Estamos bien, gracias por eso, Héctor. Y me he cruzado gente en estos días. No volvió, me dijeron. Mirá cómo te tienen. No, bueno, ya volvió Héctor, ya vuelvo yo. Aquí estamos. Ha pasado mucho en este tiempo y la verdad que tenemos pocos minutos. Me gustaría centrarme en las noticias de las últimas horas, que ayer Miguel Ángel Pichetto decía sirven, claro, para distraer un poco el foco del CryptoGate, de lo que ha pasado, ¿no? Con esta estafa de criptomonedas de la semana pasada, porque ayer, cumpliendo con lo que se preveía desde hace algunas semanas que podía llegar a ocurrir, ya que había terminado el periodo de sesiones extraordinarias del Congreso, porque Milei le puso fecha cuando llamó a extraordinarias hasta el 21 de febrero, nombró a 2 jueces de la Suprema Corte de Justicia por decreto. Es decir, que en estos momentos la Corte Suprema de Justicia, a estos 2 le faltan el aval del Senado de la Nación, tiene 5 miembros nuevamente, 4 de ellos fueron nombrados en algún momento por decreto de necesidad de urgencia. Con algunas salvedades, porque en el año 2015, cuando Mauricio Macri nombró a Rosenkrantz y a Rosati, lo hizo el 14 de diciembre de 2015, a nada de haber empezado ese gobierno, lo hizo firmando un decreto, se generó un revuelo, entonces los jueces no juraron hasta que no tuvieron el aval del Senado. ¿Qué dice ahora? Recién estaba escuchando, estuvo Guillermo Franco con Jonathan Viale en Radio Rivadavia hace un ratito, dijo, no, lo que pasa es que la libertad Qué suerte avanza. que tiene Viale, que va con muchas notas de la principal línea política del país, ¿no? Sí, como pocos. Sí. Como pocos. Funcionarios que no hablan en otro lugar hablan con Jonathan Viale. Con Viale. Le dijo textualmente, la Libertad Avanza no tenía los votos en el Senado. Me pregunto yo, ¿no? Con el respeto que se merece un hombre de la política desde hace mucho tiempo, como es el jefe de gabinete. Justamente, una fuerza política que tiene 6 senadores, si no tiene los votos en el Senado, algo quiere decir. Digo, vamos a algunos casos puntuales que quiero repasar, más allá de las designaciones hoy por decreto y en comisión, de Ariel Lijo y de Manuel García Mansilla. En el año 2014 había una vacante en la Corte y en ese momento la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, había postulado a Horacio Carles, un hombre diplomático, de hecho hasta hace muy poco era embajador en Roma. No sé bien en dónde está hoy, pero es un hombre de carrera diplomática. En el Senado no estaban los votos, no estaban los 2/3. Ajá. ¿Qué hizo? Se retiró el pliego. Le quedó al gobierno siguiente, que fue el de Mauricio Macri, en presentar esto. Digo, más allá de las vueltas constitucionales que podamos darle, de la potestad que puede tener el Poder Ejecutivo para hacerlo, ocurre esta situación que la verdad no es de todo grata para las normas constitucionales. Porque ahora, tanto Lijo, que sí había tenido dictamen de comisión, como García Mansilla, que no había tenido dictamen de comisión por parte de los senadores después de todo este año, van a tener que ser aprobados por el Senado de la Nación. Tengo para compartir algo que decía García Mansilla cuando fue citado por los senadores. ¿Qué pasa? Le dijeron a este cortesano, si usted es designado por decreto. Escuchen lo que decía. Evidentemente hay un gran sector de la población que, con buenas razones, resiste ese tipo de decisiones que son discrecionales del presidente. Con lo cual, independientemente de que en su momento, apenas salió el decreto, publiqué un artículo simplemente para hacer un aporte al debate, visto el impacto que tuvo, yo no hubiera aceptado esa nominación. Y déjeme que le diga por qué. Hay ciertas atribuciones que tienen los poderes constitucionales que al momento de ser ejercidas, a pesar de que son constitucionales, pueden afectar a una institución. Pueden afectar a una institución. Decía uno de los 2 hombres que hoy forma parte de esta Corte Suprema de Justicia. Una Corte Suprema de Justicia que tiene 5 hombres ocupando, solo 3 mujeres han ocupado en más de un siglo de historia ese espacio, uno de los 3 poderes del Estado. La última, Hayton de Nolasco, que es una de las vacantes que se está cubriendo ahora, y que, como decíamos ahí, escuchábamos a un hombre que viene más del ámbito jurídico académico, como García Mansilla, estar en contra por ahí de las designaciones por decreto. Ahora el propio Macri fue crítico, sí, más allá de que él... Y no solo de esta figura,
la figura de Ariel Lijo, que tiene muy poco respaldo de la clase dirigencial política de este país. Digo, desde Elisa Carrió a sectores del peronismo, desde un sector del radicalismo, por ahí lo acompaña un poco más, pero hasta la figura de dentro del sector más duro del PRO, o lo que queda del PRO, cuestiona la designación. Sí, Carrió ha sido durísima. Carrió durísima y habló de una gravedad institucional muy grande. Bueno, ahora tienen que votar el Senado. Estos hombres van a estar seguramente el próximo sábado cuando se presente la apertura de sesiones. Pero antes de ir a eso, quiero escuchar lo que decía hoy en Futurock esta mañana alguien que integró esta corte, Raúl Zaffaroni. ¿Qué posición tiene un ex cortesano sobre esta designación por decreto? El gobierno está por estas horas comparándolo con otros momentos de la historia. A ver qué decía Zaffaroni, lo escuchamos. Tengan en cuenta que esta designación por decreto, interina o como se quiera llamar, o en comisión o lo que se quiera llamar, es única en gobiernos constitucionales. Y en realidad incluso hasta en los gobiernos de facto, hasta el 1955. Hubo designaciones irregulares, sin acuerdo del Senado, porque no había Senado, en los casos del gobierno de facto. No hay antecedentes similares porque el comunicado del gobierno habla de antecedentes. Y por ahí decían, bueno, Alfonsín lo había hecho. No, ¿cómo lo hizo? No. La corte de Alfonsín fue ratificada por el Senado, no. ¿Pero él mandó pliegos o puso primero los jueces así por decreto en comisión y luego...? No. Alfonsín mandó los pliegos. Tampoco lo hizo Macri, lo quiso hacer. Pero la corte le dijo, mire, por favor, prolige esto, porque no queremos tomarle juramento a esto. Bueno, y los dos jueces fueron designados, como Dios manda, con acuerdo del Senado. Zaffaroni, hay otra situación que se abre. Si estos jueces quedan en el cargo y el Senado rechaza los pliegos, ¿qué es lo que ocurre? Porque tampoco está previsto un mecanismo de rechazo de algo que no estaba previsto. ¿Me explico? Y no, sin el acuerdo del Senado, pueden ejercer la función. Está claro, pero si además el Senado expresa su rechazo. Tiene dos vacantes y bueno, y de repente no se ponen de acuerdo y hay que integrarla. Están los mecanismos normales de con jueces. Con jueces y si no, los presidentes de cámaras, etcétera. Todo eso. Pero no jueces interinos, eso, jueces provisorios, no sé. No nos podemos sentar cualquiera en la corte a firmar sentencias. Pero mi pregunta apunta a esto. Manda el Ejecutivo, pero no tiene el acuerdo del Senado. Clarísimo, Zaffaroni, no. Y hablando de lo de con jueces, que es algo que ya dictó esta corte, lo habíamos contado acá en diciembre, antes de que se quede la otra vacante de Rodríguez de Maqueda, decían, cuando no tengamos más de 3 miembros, vamos a funcionar con un sistema de conjueces. La propia corte votó cómo funcionar, eso estaba en marcha. Algunas cosas rapidito. El sábado, 21 horas, cuando esté en su casa, prenda la tele porque en horario central nuevamente el presidente Javier Milei va a dar la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación a las 9 de la noche. Hay algunas críticas en estos momentos y denuncias. ¿Por qué? Porque ha determinado el Poder Ejecutivo que los periodistas parlamentarios no ocupen el palco que habitualmente ocupan en el Congreso de la Nación. Pero hay una denuncia mucho más grave en un comunicado que se ha hecho, es que los reporteros gráficos, ahí estamos viendo esto que se emitió hace un rato, hubo reunión en el Congreso, los reporteros gráficos que históricamente trabajan en el Congreso de la Nación no van a ser acreditados para estar dentro del recinto, van a tener que trabajar desde el Salón de los Pasos Perdidos. ¿Cuál es el punto? ¿Que necesitan gravísimo. el lugar, el espacio? ¿Qué dicen en el Congreso y lo relatan los periodistas parlamentarios? Es una decisión del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo todavía no ha dicho más que esto, pero es gravísimo y esperemos que puedan trabajar allí. Pero aparte, acá dan el por qué no. Explícame por qué, por una cuestión de espacio, no el lugar, ¿qué dicen? No, pero aparte tienen un sector planificado y eso. pueden moverse por los lugares. Claro. Esta vez no se puede, ha dicho el gobierno nacional. Por ahí no le gusta la imagen al presidente Javier Milei. Y el sábado, a las 9 de la mañana, 9:30, en la UTN, Eduardo Castelo va a abrir este periodo de sesiones del Consejo Deliberante, como es habitual, 1 de marzo, en la UTN. En este caso va a ser el próximo sábado. Y cierro con algo muy cortito. Por estas horas se están cumpliendo, porque fue un 29 de febrero, así que va a ser en las próximas horas, no tenemos 29 este año, 65 años del fallecimiento del gobernador Sabatini, un hombre de esta tierra. La UCR ha planificado un recorrido de actividades que va a tener, desde entrega floral a ir al comité a reflexionar sobre el momento histórico que está viviendo la UCR.